Sí, se escucha todo lo que vos decís. Y sí, porque yo soy el activo. Ellos cuatro están callados y yo estoy activo. Buenas noches, amigos. Sean todos muy bienvenidos de vuelta en esta nueva transmisión que estamos arrancando el día de hoy con nuestra tercera noche. El tema se titula Las dos bestias amigas. Esta noche nos acompaña de vuelta nuestro amigo Daniel Castro. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, Abel. Buenas noches, doctor Néstor, Dani Torres, Rodrigo. Es un placer nuevamente estar con ustedes para esta tercera transmisión. Dani Torres, ¿cómo estás esta noche? Hola Abel, hola amigos, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Expectante de la presentación de Néstor para el tema de esta noche. Doctor Hein, ¿cómo estás? Buenas noches, Abel y todos los amigos. Aquí estamos deseosos de transmitirles una porción fascinante de la palabra de Dios. Rodrigo, abogado, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal Abel? ¿Cómo están? A todos los amigos un saludo desde la distancia y también queriendo ya escucharle al doctor en este tema fascinante realmente que estamos a punto de escuchar. Así que pedimos al Espíritu Santo que lo guíe en esta noche. Amén. Haciendo un poco una cronología de los temas que estamos siguiendo. El primer tema fue un poco para ilustrar, ¿verdad?, cómo los eventos proféticos, los eventos del pasado, tienen una cuota profética de cumplimiento en el futuro, ¿verdad? El día de ayer, nuestro amigo Dani Torres nos pintó una descripción también bíblica para identificar plenamente a la bestia que está mencionada no solamente en el libro de Daniel, sino que también en el libro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son dos libros de carácter netamente proféticos. Si bien tienen algo de historia, ¿verdad? El propósito principal es la profecía. Esta noche tenemos de vuelta una presentación que tiene un carácter histórico, pero podríamos decir una historia moderna, atendiendo que son eventos de cumplimiento mucho más cercanos a la fecha en la que nos encontramos y ya con un panorama un poco más profético. Es decir, que a partir de mañana quizás empecemos a ver una visión más
de los eventos futuros, ¿verdad? Lo que vamos a ver hasta hoy quizá pertenecía un poco más al pasado para entender un poco y hacer un poco un hilo de los demás temas que se van a estar presentando del día de mañana en adelante, ¿verdad? Doctor Hein, creo que es hora ya de arrancar con nuestra presentación. El tema de anoche no arrojó ninguna consulta en las redes. Expresar también nuestras felicitaciones a todos los maestros en su día. Y como dicen los maestros, si no hubo ninguna consulta o todo quedó muy claro o nadie entendió nada. Pero bueno, les comento, ¿verdad? A modo de comentario nada más que todos nuestros videos están tanto en YouTube como en el Facebook. En los videos de YouTube, además de las presentaciones grabadas, en las descripciones están todos los materiales que estamos utilizando para las presentaciones, diapositivas o algunos anexos. ¿También? Entonces ustedes pueden entrar en el canal de YouTube y ahí descargan los materiales para que ustedes puedan hacer un estudio más profundo, con más tiempo, más detenido, a la par por ahí que quizás estén observando los videos, ¿verdad? Doctor Hein, el tiempo restante es tuyo. Muy bien. Vamos a... Aquí no está funcionando. No. Disculpen, no soy muy ducho en estas cosas. Las dos bestias amigas. Antes de entrar en este tema, es bueno que hagamos una pequeña plataforma sobre de qué estamos hablando. Ustedes saben que Apocalipsis es un libro profético y los profetas, la función principal no era solamente vaticinar o pronosticar el futuro, sino la principal función de un profeta fue y sigue siendo estimular la confianza, la fe, la certeza, animar a los hijos de Dios en su caminar por este mundo que no es fácil. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer una breve recorrida por el comienzo del Apocalipsis. Estamos básicamente hablando del último libro de la Biblia, donde todos los demás libros se concentran y terminan. La consumación, la condensación de todos los demás libros los encontramos en este libro de Apocalipsis. Y los primeros 3 versículos lo tienen en la pantalla, dice la revelación de Jesucristo. De manera que, a pesar de que nosotros estamos viendo y vamos a seguir viendo símbolos, figuras, algunas medio atemorizantes, dragones y bestias y caballos y derramamiento de sangre y plagas y todo este tipo de cosas que para una persona, digamos,
que no está acostumbrada a o no maneja las expresiones metafóricas de la palabra de Dios, puede ser un tanto intimidante. Pero yo quiero animarlos a que en cada visión, en cada capítulo, en cada porción del Apocalipsis, tratemos de ver a Jesucristo, a Jesús, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Permítame explayarme dos palabritas sobre la segunda frase, después que dice la revelación de Jesucristo. Jesús es el centro, en Él nos centramos, que Dios le da, para, ¿cuál es la finalidad? Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, hay muchas personas que esta revelación no es para ellas, no, capaz que no la saben, no se interesan o nunca la escucharon. Pero a sus siervos, a los que buscamos a Dios, esta revelación de Jesús es para nosotros. El versículo 2 dice que su siervo Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estas dos expresiones se repiten a lo largo del libro y forman parte de las características básicas del pueblo, del grupo de personas que busca a Dios, que sigue a Dios, que obedece la palabra de Dios. Y es interesante porque la palabra de Dios no está sola, está acompañada de un testimonio. O sea que no es algo solamente teórico o verbal, sino que hay un testimonio, hay una confirmación, hay una experiencia que es de Jesús, porque estamos hablando de Jesús, estamos estudiando a Jesús, buscando a Jesús, conociendo mejor a Jesús a través de su palabra y de su mismo testimonio. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los tres verbos que sobresalen en este versículo es el que lee, los que oyen y los que guardan. En los entendidos eruditos de los idiomas originales nos dicen que leer para la mentalidad hebrea no es solamente recibir información intelectual, implica una comprensión de esa información. Y el oír no es solamente que vibren algunas frecuencias en el aire o en los huesos y entren al canal auditivo y a las vías nerviosas del octavo par, que se llama el nervio auditivo, sino que implica poner una atención y una experiencia, incorporar a la persona que oye el mensaje. Y guardan las cosas, eso implica, por supuesto, obediencia. Muy bien.
ahora nos introducimos a darle una pequeña ampliación, profundización, clarificación al personaje principal de este libro que se llama Jesucristo. Jesús es el tema, el motivo y el mensaje del libro. Dios nos revela a Jesús para anunciarnos cosas que deben ocurrir pronto. Esta expresión debe, a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué no dice la revelación de Jesucristo que nos anuncia las cosas que van a ocurrir pronto? No, dice deben. Entonces, estos eventos que deben ocurrir nos muestra que existe un componente humano, o sea, una participación de los que leemos, oímos y guardamos, un componente humano en el proceso. Dios nos hace participantes de este proceso. Y la palabra de Dios tiene un aliado, el testimonio de Jesús. También en el versículo 3 dice que esta profecía dice que son bienaventurados, produce gozo, alegría profunda. Y así como el pacto del Antiguo Testamento en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, conocido como los 10 mandamientos, escrito en tablas de piedra, no era para cualquier persona, era para un pueblo liberado. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y de una manera muy similar, el mensaje de Dios para esta última hora del mundo es para anunciar a sus siervos. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y así la primera que ya comentamos incluye leer, oír y guardar. La obediencia, guardan las palabras de esta profecía, tiene implícito un factor volitivo, de la voluntad incluido. O sea, el que obedece no lo hace como un robot automáticamente. No es llevado por otra fuerza exterior. La obediencia es un acto de la voluntad. La palabra de Dios y el testimonio de Jesús son características del remanente. Y el remanente es el foco del Apocalipsis. El marco o plataforma del Apocalipsis es el santuario celestial. El clímax del Apocalipsis es la segunda venida, el reino de Dios o la nueva Jerusalén. Y el proceso a través del cual se van desarrollando los eventos, las escenas, es bélico, es violento, cruel, hay sangre, injusticia, persecución, muerte, como en toda guerra. Vemos que los líderes de esta batalla a lo largo del libro son, por un lado, Jesús, que es el centro del libro, conocido también en el capítulo 12 como Miguel. Miguel es un nombre
que se mencionan, que aparece solamente 5 veces en la palabra de Dios. 3 veces en el libro de Daniel, una vez en la epístola, la carta de San Judas, y una vez en el Apocalipsis, en el capítulo 12, que más adelante, de aquí unos pocos días, vamos a desarrollar. Y el otro protagonista, líder de esta batalla, o de estas batallas, es el dragón o Satanás. Cada líder tiene sus seguidores, algunos son perseguidos, otros son perseguidores. Ambos bandos tienen características. Por ejemplo, el bando del Señor Jesús son fieles en medio de las adversidades. Hacen decisiones personales con libertad, con libre albedrío, con sentido común, con responsabilidad. El otro bando tiene otras características. Son rebeldes, son falsos. Predomina la confusión. De ahí uno de los nombres míticos del libro de Apocalipsis, que es Babilonia, que tiene sus raíces en el Génesis, capítulo 11, donde los seres humanos, después de un tiempo de ocurrido la destrucción total a través de agua, por un diluvio, nos dice la palabra que pensaron hacerse un nombre y empezaron a edificar una torre que la mayoría de ustedes conoce con el nombre de Babel, sería el nombre hebreo, y en griego ese nombre se llama Babilonia. También hay persecución y hay blasfemia en este bando. Otra característica interesante del libro de Apocalipsis es que está escrito en quiasma, como en una X. El pensamiento hebreo no funciona como el occidental o griego, filosófico, lineal. Empieza y va creciendo hasta que hace un clímax al final con el mensaje, con todo el peso al final. No, el pensamiento hebreo se va amplificando, se va repitiendo en espejo. El primero espeja el último, el segundo al penúltimo, el tercero al antepenúltimo, etc. Y el núcleo, la parte más importante del mensaje está en el centro, en el medio. El Apocalipsis tiene un prólogo, tiene 7 visiones, que son las iglesias, los sellos, las trompetas, las 7 maravillas, las plagas, la sentencia y el fin, condenación de la Babilonia y la nueva Jerusalén. Y tiene un epílogo, por supuesto, para finalizar. El Apocalipsis son visiones audiovisuales. Nosotros leemos repetidamente, dice, y vi, o oí, o entonces se me dijo, escribe. Y estas visiones audiovisuales tienen simbolismos y un realismo, con colorido, pareciera que estamos participando de las escenas. También en el libro hay pasajes claves o llaves que explican esos símbolos vívidos. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 20, nos dice que candelabros o candeleros significa iglesias.
Y estrellas significa ángeles. Capítulo 17, 15 nos dice el significado de aguas. Dice, las aguas que viste donde se sienta la mujer son naciones y tribus y lenguas y pueblos. Entonces, el libro nos ayuda a interpretarlo, a entenderlo. Los protagonistas principales, los dos líderes, tienen varios nombres a lo largo del libro. Por ejemplo, el Señor Jesús se lo conoce como Cordero, como Miguel, como el Verbo, como el León judío y varios otros más. Y el enemigo se lo conoce como el diablo, Satanás, serpiente antigua, acusador. Ahora, la adoración es el punto álgido de este conflicto cósmico. No sé si se ve en la pantalla, está un poquito abajo, pero en el capítulo 13, que de aquí unos pocos minutos vamos a entrar de lleno, hay varios versículos que repiten el tema de la adoración, que es original, verdadera, a Dios, el Creador, el sustentador, el Redentor, el Recreador, contra la adoración falsa, que es blasfema, que hay imitación, que hay usurpación. Ahora bien, cuando estamos contemplando todos estos factores a lo largo del libro, nos lleva a tomar una decisión. Tenemos que estar o dentro, o en un bando, o en el otro. No podemos ser neutrales, no podemos permanecer en el anonimato. Bueno, permítame decirle un detallecito más. El Apocalipsis básicamente trata sobre crisis, batallas, enfrentamientos, decisiones. Y hay algunos denominadores comunes a estas crisis. Por ejemplo, en las crisis siempre hay un remanente, un residuo. Hay enemigos. Hay un tiempo de angustia. La fe de los siervos de Dios es severamente probada. Hay una demora en la liberación. Pero Dios siempre libera a su pueblo. Muy bien, después de haber dado esta pequeña raíz al libro, vamos a entrar directamente a lo que nos concierne, que es la segunda bestia del capítulo 13. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. A diferencia de la primera, que subía, dice, me paré en la orilla del mar. ¿Qué significa mar? Gente. Entonces, ¿qué significa tierra? Lo contrario. Lo seco es donde no hay gente. Si en el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, hace unos 2000 años atrás, la mayoría de la población de la Tierra, por lo menos del mundo conocido, estaba alrededor de la media luna de las tierras fértiles. Estamos hablando del mar Mediterráneo, de Europa, Medio Oriente, un poquito de Asia
y el norte de África. Pero esta bestia, esta segunda, dice que subía de la tierra, o sea, tenemos que buscarla en otra geografía. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cordero es una palabra técnica que la usa el apóstol Juan en su evangelio y en el libro de Apocalipsis. Se repite 28 veces. Y dragón también es otra palabra técnica que se repite 13 veces en el Apocalipsis. Dice que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la bestia marítima, en presencia de ella. No están alejadas, están juntas. Hacen cooperativismo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. Bueno, permítame hacer énfasis acá en la tierra. No sé si se ve el cursor. No. ¿Se ve? Los moradores de la tierra es una expresión también que se repite varias veces en el Apocalipsis, en contraste, en oposición a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Bueno, el versículo 13 nos dice que hace grandes señales esta bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta es una expresión muy fuerte que nos hace recordar en el Antiguo Testamento, el Primera de Reyes, capítulo 18, hay uno de los más grandes profetas de la antigüedad llamado Elías, que hizo una arenga al pueblo de Dios que estaba descarriado, estaba desanimado, estaba desviado del buen camino. Y lo reunió en un lugar llamado Monte Carmelo. Y les dijo, ustedes hoy decidan a quién van a servir. ¿A Dios o a los Baales, a los ídolos? Y como prueba de que él era el único representante del verdadero Dios, él oró y descendió fuego del cielo que consumió el cordero, consumió el altar, consumió la leña, consumió las piedras, hasta lamió el agua. Interesante pensar de dónde trajeron el agua cuando hacía 3 años y medio que no llovía, ¿verdad? Pero esa es otra historia fascinante que en otro momento podemos desilvanar. Versículo 14 dice, engaña a los moradores de la tierra. Engaña. Hay mentira en esta bestia. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Yo quiero que notemos esta expresión, se le ha permitido hacer. Ayer, la magistral presentación que tuvimos con nuestro hermano doctor Daniel, vimos que había un poder que controlaba y que infundía a la bestia marítima, que era del dragón. El dragón, y se le dio su poder, su autoridad, su trono. Y acá a esta segunda bestia también se le ha permitido, dice, hacer estas señales en presencia de la primera bestia, mandando. O sea que aquí hay una orden. Disculpe.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, aquí vemos engaño, señales, un poder detrás que la energiza y una coacción. Da órdenes, no sugiere, no llama, sino que da órdenes y manda que se haga una imagen a la primera bestia. Versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahora, noten qué interesante, se le permitió. O sea, es una bestia que es esclava de alguien o de algo externo. No tiene libertad. No tiene el Espíritu de Jesús, que nos dijo, ustedes van a conocer la verdad, yo soy la verdad, y la verdad les va a dar libertad. No, esta bestia está controlada, se le permite infundir aliento, pero se le da poder, evidentemente. Infundir aliento a la imagen de la bestia, de la primera bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí las cosas se están poniendo muy, muy caldeadas. Aquí, evidentemente, hay una orden de muerte. Versículo 16, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vemos que hay un decreto de muerte, hay sanciones comerciales, hay imposiciones civiles, hay una marca y hay un número. Finaliza el capítulo diciendo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Muy bien, esta bestia vemos que tiene 2 cuernos, como de cordero, pero tenía una boca como de dragón. Entonces, dice que ejerce la autoridad de la primera bestia. Aquí hay una transmisión de poder. El capítulo anterior, que es la bisagra de todo el libro de Apocalipsis, dice que el dragón se airó contra la mujer y contra su descendencia y se fue a hacer guerra contra un grupo de personas que tienen ciertas características que ya hemos visto. Esta autoridad de la primera bestia que ejerce la segunda es en la presencia de la primera bestia y obliga a adorar a la primera bestia. O sea que hay un componente religioso donde se viola la libertad de conciencia. Hace grandes señales. Engaña a los habitantes de la tierra. Da órdenes, da decretos. Hacer la imagen de la primera bestia. Da vida a la imagen de la bestia. O sea, tiene un poder, se le otorga poder. Mata al que no la adora. Obliga a tener una marca.
prohíbe comprar y vender. De manera que vemos que es una potencia esta segunda bestia, que es política, militar, económica, religiosa, controla la libertad civil. Interesante que en este capítulo 13 de Apocalipsis se nos pinta como una falsa trinidad. El poder que viene del dragón, ya viene el capítulo anterior, esto sería el padre. La primera bestia sería una falsificación del hijo. Y esta segunda bestia, que hace tantos señales, tantas maravillas, inclusive hace descender fuego del cielo, leímos recién, es una caricatura del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer algunos párrafos de un libro fantástico que se los recomiendo a ustedes si no lo han leído todavía, de una escritora norteamericana que se llama Elena de White, que de paso es la escritora, es la mujer escritora con más traducciones a lo largo de la historia. Y hablando de esta segunda bestia de Apocalipsis 13, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. 1798, ayer lo vimos en el encadenamiento profético que empieza en el libro de Daniel. Es una fecha muy importante porque finalizan los 3 tiempos y medio, los 42 meses o los 1260 días, años de la supremacía papal, de la Roma no político imperial, sino de la Roma cristiana, religiosa. Sus convicciones, dice, hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución de este país, el gran país del norte, garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Esto se encuentra en la página 492 de este libro. Aquí no salió la referencia, pero no importa. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser principios fundamentales de la nación. Estos principios, simbolizados por republicanismo y protestantismo, que también son parte del símbolo de los 2 cuernos, estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con el afán y esperanza, y millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra.
tiene dos cuernos que simbolizan la libertad civil y religiosa. Su destino es ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Recuerden que esa bestia tuvo una herida mortal, pero empezó a sanarse no mucho después de la herida. Ahora, dos palabritas respecto a la Constitución de los Estados Unidos. Dice, la Constitución de los Estados Unidos tiene dos enmiendas. Una es la cláusula, la primera enmienda tiene dos cláusulas. Una es del establecimiento de religión. La Constitución dice que en Estados Unidos no va a haber ninguna ley que imponga ninguna religión. Y la segunda parte de esta cláusula consta de que se podrá practicar libremente cualquier religión sin ninguna ley que la prohíba. La segunda cláusula es sobre la libertad civil. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión político, etc. Estas dos enmiendas a la Constitución son las que van a ser quebradas en algún futuro no muy distante. Aquí tenemos otra aclaración sobre el Estado, sobre el espíritu que se está gestando actualmente en este país. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Lo que quiero hacer resaltar es, aquí hay un componente religioso, las iglesias se van a unir en puntos comunes de doctrina y van a influir sobre el Estado. Ya dijimos que los dos cuernos simbolizan la libertad civil y religiosa. Pero esto aparentemente no va a ser para siempre. El mismo libro dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Noten, las iglesias, componente religioso, y el componente civil. La ayuda del poder civil, ¿para qué? Para perseguir, imponer sus dogmas. Aquí hay algo muy interesante. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Pienso que estamos quedando un poco más claros, ¿verdad? Cada vez. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado.
por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular. Fíjense los dos componentes, religioso y secular. Las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Creo que está bastante claro, ¿verdad? No hace falta comentar demasiado. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Quisiera hacer una pequeña reflexión, porque si bien es cierto, estos pasajes son muy categóricos, y si hay algún televidente o alguien en el auditorio que nunca escuchó esto, puede sentirse agredido a su fe, a sus creencias, a lo que le han enseñado sus antepasados. La intención de mostrar esta realidad no es ofender a nadie, sino sencillamente exponer y poner en claro y a todas luces la oportunidad que tendremos todos los seres humanos de elegir estar en un lado o en el otro. Sigue diciendo esta autora en otra página del mismo libro: si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que puedan haber en la incredulidad.
Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Bueno, hemos llegado al fin y de este estudio y quiero volver a recordarles que este libro es una revelación de Jesús. ¿A dónde encontramos a Jesús? En medio de bestias crueles, violentas, falsas, engañosas. Bueno, no olvidemos que Jesús, para ganar la vida eterna que nos promete, tuvo que derramar su vida, su sangre, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Agradezco la atención de todos y será hasta mañana. Muchas gracias, doctor Hein, por este tema profundo, fascinante realmente. Hoy hemos aclarado un tema realmente importante para continuar con nuestro estudio, nuestro largo estudio que nos queda por delante. Tenemos 12 temas, estamos en el tercero, estamos apenas empezando. Así que les invito a todos a que nos sigan acompañando el día de mañana. Nos espera también un tema apasionante. Así es que, ya sin más, despedirnos y hasta mañana entonces y muy buenas noches.